Bueno, vamos a comenzar la última charla ya de Cuaresma, que está marcada por la imagen y la presencia de San José. Y claro, hablar de San José después de la misa de esta mañana del Papa, en que habla de San José, pues ya uno pasa pérdida. Pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a acercarnos a través de pequeñas pinceladas, pues recoger rasgos de este santo, por un lado poco conocido, porque realmente tenemos pocos datos sobre San José mismo, pero sí lo suficientes para hacernos una imagen, ¿no?, de cómo era, de cómo es este santo y lo que nos regala. Y cómo poder también de esta forma, a través de él, pues acercarnos, ¿no?, a la Semana Santa, a vivir el misterio de la Semana Santa, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo primero que llama la atención de San José, cuando pienso en él, es la lucha que tiene en su corazón, esa lucha interior, que quizás es el momento del que más sabemos, porque se relatan los evangelios, cuando muestran esa lucha interior de José, en el momento que se confronta con lo que había ocurrido, que María estaba esperando un hijo. En ese desconocimiento de los hechos, en ese desconocimiento de lo que había pasado, quizá en esa certeza de que María, eso sí, lo amaba profundamente, de no comprender, de no saber qué había ocurrido, en esos miedos, en esas dudas, pues uno se imagina, ¿no?, se puede situar fácilmente en el corazón de José, porque en ocasiones, quizá no muchas veces, pero sí algunas veces, hemos podido experimentar algo parecido. José tiene unos planes, tenía un camino trazado, María era su esposa, iba a vivir con ella y hacer un camino con ella toda su vida. Ama a María, se sabía amado por ella, y justo en ese momento pues descubre este hecho. Y este hecho lo desconcierta. Y ahí empieza esa lucha interior en el corazón de José. ¿Qué hacer? En nuestra vida a veces, cuando nuestros planes no resultan, cuando algo se tuerce, cuando ocurre un hecho inesperado, pues también comienza una lucha interior en nuestro corazón. Una lucha pues contra Dios, con Dios, en Dios. Esa es la lucha de José, una lucha en Dios, una lucha pues luchando contra ese Dios de su vida que parece querer decir otra cosa para él. Y en esa lucha él decide entonces repudiar a María en secreto, por amor a María, por respeto a María, por lo que la quería y porque era un hombre justo. Decide entonces pues hacer esa entrega tan dura. Uno puede imaginarse en este momento, en este momento de la vida de José, pues puede compararlo con Getsemaní, el momento en que Jesús, en ese huerto de los olivos, se pregunta qué va a ser de su camino, y tiene que hacer el mismo acto de José, tomar una decisión dolorosa, renunciar a lo más valioso que tenía en su vida en ese momento Jesús, a su madre, renunciar a sus amigos, renunciar a ese camino y esa vida que Jesús disfrutaba, porque si algo tenemos claro de Jesús es que era profundamente humano y por lo tanto vivía la vida apasionadamente, como deberíamos vivirla nosotros tantas veces y no lo hacemos, ¿no? Pues él vivía la vida apasionadamente, renunciar a esa vida, aceptar ese cáliz, que ese cáliz, más que ser un cáliz de dolor físico, que a veces quizá lo que más pensamos cuando pensamos en Jesús, en la crucifixión, pensamos más en el dolor físico, pero es más el dolor espiritual, el dolor de la soledad, el dolor del abandono, el dolor del rechazo, el dolor de esa cruz interior que padece y que sufre en ese momento del huerto, en ese momento de la oscuridad, cuando el mismo demonio le dice que no es capaz de salvar el mundo. Y él mismo entonces pues hace ese mismo gesto de José, de entregar su vida en manos de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Que pase este cáliz, pero si no es posible, que se haga tu voluntad.
comparar también con esa experiencia de Abraham, cuando Abraham había soñado con ser, pues tener un pueblo numeroso como descendencia, con tener una tierra prometida, con tener una plenitud de vida, una felicidad. Y cuando por fin su mujer se queda embarazada y tiene a Isaac, resulta que Dios lo que le pide es que le entregue a su hijo, a ese hijo al que tanto quería, al que tanto amaba, en el que tanto había puesto su confianza, ese hijo por el que, de alguna forma, en el que él veía realizada entonces la promesa, por fin. La promesa se realizaba en ese hijo. Igual que para José la promesa se realizaba en María. Su promesa de plenitud se realizaba en Isaac. Y Abraham entonces, en esa lucha interior que también sufre, entrega su vida. Y por en manos de Dios, pues el único camino, el único resquicio que parecía abierto para hacer realidad la promesa, que era su hijo. Y renuncia a su hijo, ofrece a su hijo, le entrega. Renunciar al propio bien nos parece siempre lo más difícil. Renunciar al propio camino nos parece pues la renuncia más grande. Cuando José renuncia a María, está renunciando a lo más grande de su vida. Y lo hace de esa forma pues sencilla, humilde, de repudiarla en secreto, de ese gesto de repudiarla en secreto. En ese amor noble, en ese amor puro que tenía José hacia María, la protege, la quiere cuidar, la quiere proteger, pero entrega su vida, se rompe entregando su vida. En ese momento, en Getsemaní, en Moria, donde está Abraham con Isaac, en Nazaret, donde está José con Dios, se rompe algo en el corazón del hombre. Hay decisiones en nuestra vida en las que se rompe algo. Y son las decisiones normalmente en las cuales tenemos que entregar lo que más queremos. Muchas veces eso que más queremos puede ser pues darle el sí, a lo mejor a no tener un hijo que esperamos, darle un sí a no tener a la persona con la que soñábamos o que queríamos, darle un sí a que haya fracasos en nuestra vida que supongan una ruptura, y en esos momentos nos rompemos por dentro al pensar que tenemos que darle el sí a Dios, el mismo sí de Abraham, el mismo sí de José, el mismo sí de Jesús. Y eso nos rompe por dentro. Pero gracias a que ocurre esa lucha en nuestro interior, gracias a que nos rompemos, es posible entonces que Dios irrumpa. Es posible entonces que Jesús reciba a los ángeles en ese huerto, el ángel en el huerto de los olivos para consolarle. Es posible entonces que Abraham escuche la voz de Dios que le coloca un cabrito para no matar a su hijo y le dice, no lo mates. Y es posible entonces que a José en ese momento le aparezca un ángel y le diga, no rechaces a María, sino llévatela y cásate con ella, únete a ella para siempre, porque el hijo que espera es hijo del Espíritu Santo. En ese diálogo, en esa lucha con Dios, es donde sale una grieta en nuestro corazón. Y es posible entonces que Dios penetre. En esa lucha con Dios es donde José, en esa lucha a muerte, donde José entonces encuentra la voz del ángel. La voz del ángel que lo tranquiliza, que lo calma y que le da esas órdenes aparentemente sencillas, pero también a su vez impresionantes. Él ha repudiado ya, ha decidido repudiar ya a su mujer, ha decidido renunciar a lo más querido. Y en ese momento Dios no solamente le devuelve lo más querido, sino que le propone algo que parece imposible. Un hijo del Espíritu Santo, un hijo que va a salvar el mundo, y un hijo al que él tendrá que cuidar y tendrá que ponerle por nombre Jesús. Le dará nombre, lo hará suyo, será padre. Súbitamente deja de ser, pues iba a ser soltero, después de haber repudiado a su mujer, y pasa a ser esposo y padre súbitamente. Es aquello que parecía el momento más duro de su vida, más trágico, se convierte en el momento más audaz de su vida. Porque lo que le pide Dios aquí ahora no es que repudie a María, sino que dé un salto de fe y crea en algo en lo que era imposible o impensable creer.
que iba a ser padre del Mesías. Porque la promesa que Dios le hace es la del Mesías. La promesa que le ha hecho al pueblo de Dios es la que vivía y latía en el corazón de María y de José, porque lo habían recibido desde niños, que vendría el Mesías esperado, que iba a salvar al mundo, que iba a salvar al pueblo judío, que iba a ser la salvación para Israel, que iba a ser la esperanza. No era una promesa abstracta, era una cosa tan concreta que la habían bebido en casa, la habían mamado en casa, la habían escuchado, la habían rezado y esperaban al Mesías. La promesa es tan concreta como que en ese momento se le abre los ojos para acoger algo que era impensable que fuera él el destinatario de esa promesa. ¿Cómo iba a ser el padre él del Mesías? ¿Cómo iba a ser el padre del Salvador de Israel y del mundo? Nos parece quizá difícil la primera decisión, repudiar en secreto a María. Difícil porque era renunciar, difícil porque era negar, y negar nos cuesta mucho a todos, nos duele siempre. Es verdad que las renuncias nos duelen, pero nos abren el corazón, nos capacitan para algo más. Cuando uno renuncia a la vida, se capacita para más. Cuando uno renuncia nunca a nada, no se capacita para nada. Esa es la realidad. Cuando el Papa Benedicto XVI soy capaz de renunciar ahora, es porque en su vida fue capaz de renunciar a muchas cosas antes. Si no, es imposible renunciar. En realidad, como siempre decimos, uno muere tal como ha vivido. Es imposible improvisar en la hora de la muerte. Y es imposible improvisar en la hora del sufrimiento. Uno no improvisa, sino que vive como ha vivido. Vivimos el dolor así como hemos vivido la salud. Vivimos la muerte así como hemos vivido nuestra vida. Por eso José puede vivir este momento, porque en realidad José era un hombre justo. ¿Y qué significa un hombre justo? ¿Verdad que en la Biblia aparece varias veces mencionado el nombre de justo? De Simeón, de Jesús mismo. Jesús era justo. Lo era, igual que su padre. Aparece mencionado de algunos hombres del pueblo de Israel. Porque la palabra justo para el pueblo judío tiene que ver mucho con ser hijo de Dios. Es decir, con ser obediente a la palabra de Dios. El hombre justo era aquel que hacía en realidad en su vida lo que Dios le pedía. El hombre justo no era el hombre que hacía siempre las cosas justas, sino el hombre que en realidad era la palabra de Dios hecha carne. Por eso luego aparecen salmos en los que, como la semana pasada escuchábamos en una Eucaristía el viernes, parece un salmo, un texto de Isaías que decía que el justo producía grima, daba grima al justo. ¿Por qué? Porque el justo, al encarnar la ley, al encarnar la voluntad de Dios, la promesa de Dios, provocaba o cuestionaba nuestra forma de vivir. Y eso es que cuando uno ve cómo vive una persona santa, una persona que irradia a Dios, esa vivencia nos cuestiona. Y ante ella podemos decir, pues no lo quiero ni ver porque me irrita, o podemos decir, lo quiero seguir porque me alienta para vivir más cerca de Dios. Son las dos posibilidades, ¿no? O lo rechazo visceralmente y con rabia, o lo sigo, también visceralmente y con pasión. Hay una atracción o un rechazo frente al justo. El hombre justo es el ideal del pueblo judío, y por eso Jesús es el justo, y por eso José es el justo. Porque en ellos se hace carne la palabra, se hace carne la promesa, se hace realidad el deseo de Dios. El hombre justo es un hombre honrado, es un hombre cabal, es un hombre fiel, es un hombre que está atento para escuchar a Dios, como José, que estaba atento para escuchar la voz de Dios y por lo tanto percibir lo que le estaba pidiendo en ese momento. El hombre justo es un hombre que ha sido capaz de renunciar, como en este caso José. Pero José es capaz de renunciar en este momento porque ha sido capaz de renunciar seguramente, no lo sabemos porque no conocemos esa historia previa, pero se habrá educado desde pequeño a renunciar, a la renuncia. Hoy en día, como nadie se educa en la renuncia, pues es mucho más difícil ser hombres justos y educar hombres justos o hijos justos que un día sean hombres justos. Porque aprender a renunciar no es tan fácil. Uno quiere tener de todo. Quiere estar, como se decía, ¿no? En misa y repicando, ¿no? Pues quiere estar haciendo 2 cosas a la vez o 5 cosas a la vez. Pero renunciar a algo nos parece muy doloroso. Gracias a que fue capaz de renunciar José, gracias a que fue capaz de luchar
contra su propio egoísmo, a lo mejor, porque lo bonito de José es que era como nosotros y que tenía pecado. No solo tenía tentaciones como Jesús y María, sino que tenía pecado. Es decir, que tenía la herida en el alma, la herida del pecado, que lo hacía débil y frágil ante la tentación y por lo tanto susceptible de pecar. Siendo un hombre justo y un hombre de Dios, también José podía pecar, podía caer, porque era débil. Lo bonito en realidad es que Dios eligió un hombre débil y lo educó y lo formó desde el comienzo hasta este momento en que tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Porque la decisión que toma entonces José es casi imposible. Coge a María y vete con ella. Nos parece impensable. Después de lo que ha ocurrido, le está pidiendo que sea padre del Mesías. Padre del Mesías, sin saber qué es eso. Y por eso cuando pensamos en esta decisión, pensamos en la decisión de María. María, ante la pregunta del ángel, responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. José, ante la pregunta del ángel, pues como los hombres, responde con hechos. No habla tanto, calla y se va con María, se casa con ella y asume poner el nombre de Jesús a su hijo. Asume la paternidad de Jesús. Actúa con hechos, con obras. Se pone en camino. No se queda quieto, sino que se pone en camino. El fiat de José es ponerse en camino. Se pone en camino para seguir ese, junto con María, el camino que Dios tiene para ellos. Y por supuesto, en ese momento seguro que su corazón tembló. Igual que tembló en la lucha, pero confió. Porque era un hombre justo, porque era un hombre acostumbrado a confiar. José se ha acostumbrado a confiar en Dios desde pequeño. Y eso es lo que hace posible que confíe. Si no, era impensable que alguien pudiera creer. Igual que para María también fue educada para confiar. Por eso es posible pensar que también creyera en ese momento, cuando lo anunciaban ser la madre de Jesús. A José, cuando lo anuncian que va a ser padre de Jesús, tiembla, pero confía. Tiembla y confía. Porque lo primero que le dice el ángel es: no temas. Lo que le dice el ángel a José es: no temas, igual que a María, igual que a los pastores. No temas. Aparece el ángel y toca en lo más sagrado del corazón de José para quitarle el miedo. Y si hay algo que realmente nos impide actuar y decidir en la vida, suele ser el miedo. Normalmente nos cuesta mucho decidir porque tenemos miedo a que las cosas nos hagan como queremos. Tenemos miedo a que las cosas fracasen, a que nuestros planes fracasen. Y por eso nos cuesta tomar decisiones. Preferimos meter la cabeza bajo la tierra o huir hacia adelante. A veces huimos hacia adelante para evitar tomar decisiones. Omitimos la acción, omitimos el sí. Dejamos de actuar y nuestras omisiones acaban siendo decisiones. Pero nuestras omisiones no son decisiones en sí mismas. Ocurren muchas veces por miedo. El miedo nos impide dar el paso. Y por eso siempre el ángel va a decir: no temas. Nosotros deberíamos pedir a Dios que nos dijera muchas veces: no temas, en el corazón, porque es algo que nos tranquilizaría y nos daría paz. Porque si algo tenemos en la vida es miedo. Tenemos miedo al presente, tenemos miedo al futuro. Sobre todo tenemos miedo al futuro. ¿Cómo es posible aceptar un futuro tan grande? Realmente el hombre no puede aceptar un futuro eterno de golpe. El fiat de María, el sí de José, el sí de Jesús en Getsemaní, es un sí a un futuro que siempre nos desborda. El futuro siempre nos desborda. Porque el futuro es eterno. Es la eternidad. Y un sí para la eternidad siempre nos desborda. Nos parece imposible. Por eso Dios va preparando siempre nuestro corazón para que sea capaz de decir que sí a pequeños sorbos, en pequeños pasos. Nos va dando órdenes pequeñas que podamos cumplir. Órdenes pequeñas que nos permitan avanzar. Por eso vamos a ver después cómo las órdenes de Dios a José son siempre órdenes concretas y realizables.
coge a María y al niño, ven, órdenes realizables. Cuando Dios nos pide a nosotros cosas, nos las pide paso a paso, poquito a poquito, sorbo a sorbo. Si a Francisco, nuestro Papa, le hubieran dicho hace, 30 años que tenía que decir el sí que dio el otro día a la voluntad de Dios, pues seguramente hubiera dicho que no, ¿verdad? He dicho que qué susto, qué grande, qué inmenso. Sin embargo, Dios fue preparando su corazón para que pudiera decir que sí, hace justo una semana. Sí a la voluntad de Dios, sí al querer de Dios, en ese paso concreto que me pide en ese momento. Pues el corazón de José se fue educando para poder decir que sí en ese momento y luego para repetir muchos momentos de sí, concretos, sin saber muy bien cómo, ni por qué, ni de qué forma iba a ocurrir todo en su vida. Pero José se fue educando a decirle que sí a Dios en esos pasos pequeños que somos capaces de dar. No podemos decirle que sí a Dios en todo absolutamente. De hecho, las grandes decisiones de nuestra vida, a lo mejor vuestra decisión matrimonial, los que estéis casados, mi decisión vocacional, son momentos de gracia especial en que tú puedes dar un sí pensando en esa eternidad. Pero luego el sí se materializa y se concreta en decisiones muy pequeñas de cada día, de cada mañana. Y cada mañana uno renueva ese sí, como José, como María. Ese fiat lo renuevan cada día, para cada día. Porque el corazón del hombre no está hecho y no está capacitado para un sí tan grande, de golpe, sino que se va habituando en el camino, se va haciendo al camino. El camino nos va educando. Por eso tenemos la vocación de peregrinos, porque nos vamos haciendo, peregrinando hacia Dios. Nos vamos asemejando a Dios en el camino y nos vamos haciendo cada vez más hijos en el camino. Qué difícil entonces tomar esas decisiones. Yo creo que cuando oímos el testimonio de José, deberíamos preguntarnos cómo tomamos las decisiones nosotros. O sea, muchas veces tomamos las decisiones sin Dios y luego vamos al santuario a rezar para que Él nos diga que muy bien. Hacemos eso, ¿no? Muchas veces. Cuando ya está tomada la decisión, claro. A veces vamos a un cura o a un psicólogo o a un amigo para pedirle que tome la decisión por nosotros, porque es más fácil. Y sobre todo porque la responsabilidad es del que la toma, no de uno, ¿no? Entonces, si el otro decide, yo estoy libre. Cada día tomamos muchas decisiones y sin embargo no somos conscientes. Y eso es un error que nos pasa. Decidimos cada día cuáles son nuestras prioridades. Decidimos lo que hacemos o lo que no hacemos. Vamos optando. Es bonito cuando uno analiza el Evangelio de José y de María, cómo hay decisiones tan concretas y continuas. Nuestra vida es así. Omitimos y estamos decidiendo. Actuamos y estamos decidiendo en cosas muy pequeñas, insignificantes, del día a día. Desde si me levanto y saludo a la persona a la que quiero o no la saludo. Desde cómo quiero a mis hijos o cómo no los cuido. Desde cómo actúo en el trabajo o cómo no actúo. De si callo o hablo. De si escribo un mensaje o no lo escribo. Son decisiones continuas. Y muchas veces las tomamos casi de forma irreflexiva, sin reflexionar, sin pensar. Y sin darle importancia. Cuando muchas veces las decisiones que parecen insignificantes tienen importancia. Porque nos hacen cambiar de prioridades, incluso. Nos hacen desviar nuestro camino. Por eso nos preguntamos, ¿hacemos siempre lo que Dios nos pide? ¿Somos capaces de decirle que sí a Dios en cosas a veces difíciles, aunque suponga renunciar a otras cosas? Es cierto que todos quisiéramos un ángel, ¿verdad? Que se nos apareciera, como a José, en sueños o en la vida real, en el momento que estemos despiertos, para decirnos, mira, lo que tienes que hacer es esto. Lo que pasa es que tampoco creeríamos que es un ángel. O sea, que da igual. Muchas veces hay muchos ángeles humanos que se nos aparecen y nos muestran el camino, pero no creemos en ellos, ¿no? O no los escuchamos, o simplemente nos dejamos pasar de largo. José fue capaz entonces de asumir su vocación porque se había vaciado de sus proyectos. A veces muy importante es vaciarnos de nuestros deseos, ¿no? Siempre estamos llenos de deseos, de proyectos, de planes, deseos de nuestro egoísmo, de nuestro yo, de lo que yo quiero hacer, de lo que me gusta. Para poder decirle que sí a Dios es necesario vaciarse, vaciarnos,
Y es tan difícil vaciarse uno mismo. Es tan difícil. Y por eso le pedimos siempre a Dios y a María que nos ayuden a vaciarnos. María se vació y por eso fue capaz de decir fiat. José se vació al romperse y fue capaz entonces de decirle que sí y seguir su voluntad. Nosotros nos vaciamos cada vez que somos capaces de dejar que salgan de nosotros tantos deseos o egoísmos. Cuando somos capaces de educar el corazón, hoy el Papa justamente hablaba de ese educar el corazón para la ternura, para el amor, de los sentimientos nuestros que muchas veces nos llevan a optar por el bien o por el mal. El gran dilema y el gran drama del tiempo que vivimos es que no somos capaces de educar el corazón, educar esos sentimientos, esas emociones, esas pasiones que tenemos, de educarlas o dejarnos educar por Dios. Nos cuesta mucho educar ese corazón nuestro. Y es fundamental para poder entonces decirle que sí y amar esa decisión que tomamos. José toma una decisión que implica sobre todo inseguridades. A veces nos gustan las decisiones que implican seguridad. Pero en el camino de José y de María, en el camino que vamos a recorrer, que conocemos muy bien, pues hay muchas inseguridades, hay dudas, hay preguntas, hay interrogantes. En esas órdenes que José recibe, vete ahora, la orden que recibe para que vaya a empadronarse, con el miedo que supone llevar a María y al niño, la decisión después de ir a Egipto, la decisión después de volver a Israel, la decisión de ir a Galilea, son decisiones tomadas en la incertidumbre. José se convierte en custodio, esa palabra que es tan bonita, custodio, el que custodia, el que cuida, el que vela para que algo no se pierda. José se convierte en custodio de Jesús y de María, no solo de Jesús, que es su hijo, sino de María. Se convierte en custodio de lo más valioso que Dios ha puesto en su corazón, la vida de María y de Jesús. Y no solamente de lo más valioso que ha puesto en su corazón, sino de lo más valioso para Dios. Porque eligió a María, la quiso con locura, y eligió a Jesús, a su hijo, al que dio la vida y al que quería con locura. Y a José el pobre, pues le toca nada menos que ser custodio de esos dos tesoros de Dios. Esa responsabilidad que desbordaba, por supuesto, todas sus capacidades. Y José, pues hubiera podido decir 1000 excusas y 1000 razones para decirle que no a Dios. Mira, Señor, se está poniendo peligroso, mejor que siga otro, ¿no? Un doble. El miedo a fracasar en la misión. Recibe una misión. Nuestra vida siempre tiene misiones. Y a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos una misión. Hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿cuál es mi misión? Pero bueno, tu misión pues no será nada extraordinario. Nuestra misión a veces nos gustaría que fuera extraordinaria, ¿verdad? Pues la mejor misión. Y nuestra misión pues suele ser algo sencillo, en el día a día. Es lo que luego vamos a ver cuando veamos la vida de Jesús y de María de Nazaret. Pero sobre todo, asumir la misión supone asumir que Dios me va a utilizar como instrumento para algo grande. Que Dios tiene algo grande pensado para mí, para mi vida y para de los míos. Y es así entonces cuando es posible decirle que sí y aceptarlo, aceptar lo que Dios nos pide. Y lo que hacemos es posible porque en realidad José se sentía profundamente amado por Dios. Pero eso es lo único, es lo primero que permite dar ese salto. José es capaz de decirle que sí a Dios porque ha experimentado el profundo amor de Dios en su vida. Que Dios lo quería desde pequeño, desde niño. Ha experimentado ese amor y por lo tanto lo único que tiene que hacer es decirle que sí a Dios. Eso es lo que nos capacitaría a nosotros para tomar decisiones en la vida, sabernos profundamente amados por Dios. Se supo amado profundamente por Dios a través de María. Se supo profundamente amado por Dios en su familia. Se supo profundamente amado por Dios en esa relación de intimidad que tenía que existir entre él y Dios. Porque es un hombre justo, y el hombre justo tiene una intimidad con Dios. Solamente es posible percibir el amor de Dios cuando tenemos una intimidad con Él, una intimidad constante y continua. Y solo así entonces es posible asumir pasos importantes.
José entonces asume la misión de cuidar a María y a Jesús y se pone en camino. Se pone en camino, como hemos dicho antes, hacia Belén, con sus miedos, sus preguntas. Y empieza a obedecer entonces las órdenes de acción que le da Dios. Levántate, toma el niño, huye a Egipto. Levántate, toma el niño y regresa a Israel, regresa a Galilea. Y sobre todo el momento en que José reconoce que tiene miedo. Y en ese miedo donde se ve de nuevo esa humanidad de la que hemos hablado tanto. José tiene miedo de fracasar, tiene miedo de que no funcione todo como estaba previsto, de no saber proteger a Jesús y a María. Es el miedo que tenemos tantas veces cuando el camino empieza a avanzar y nos sentimos frágiles, experimentamos la fragilidad. La fidelidad de José nos impresiona, porque nosotros no somos tan fieles. A veces hay personas que me dicen, yo tomo muchos propósitos, pero después llevarlos a cabo ya me cuesta bastante más, ¿no? Y eso que es una expresión, la podemos hacer muchas veces nuestra, porque ¿cuántos propósitos habéis tomado en Cuaresma? Os han funcionado. A veces tomamos como 5 o 6, ¿verdad? Desde el chocolate, que es el típico, hasta otros más, así importantes, rezar 3 horas al día, una misa diaria, 5 veces al santuario a la semana, y después llegamos a la Semana Santa. ¿Cuántos hemos cumplido? Todos. Todos. Que levante la mano que haya cumplido todos. Así nos despertamos. Nadie. Casi todos. Algunos. Que levante la mano. Algunos. Muy bien. Ninguno, el resto entonces, ¿no? Eso nos muestra que poco fieles somos a las cosas concretas que nos proponemos. Y por lo tanto, que poco fieles somos. Poco, ¿verdad? Poco fieles al amor concreto. La fidelidad de José es al amor. José ama a Dios, José ama a María y José ama a Jesús. Su fidelidad se muestra, como diría el Papa esta mañana, en esa ternura y en esa bondad con los suyos. José aprende a amar a través de esa decisión primera. Aprende a amar en primer lugar a María. Me impresiona cuando hablamos de María y José como esposos, cómo sería su relación, la intimidad, la complicidad. A veces da pena ver en matrimonios que han perdido esa complicidad con el paso de los años. Se ha enfriado la complicidad. A lo mejor se ha enfriado incluso la intimidad, porque las prisas y el poco tiempo hace que no haya momentos de intimidad, de hablar de corazón a corazón. Y se va perdiendo esa intimidad, ese diálogo interior. Cuando piensa en José y María, piensa en esa profunda intimidad de amistad, de amor, de cariño, de ternura. José, que es un hombre fiel y fuerte, es un hombre tierno, que ama con ternura a María. Y la ama con ternura renunciando a algo muy grande, que es pues la unión sexual con María. O sea, renunció José a tener relaciones con María, cuando es algo que en el matrimonio se pide como algo importante y fundamental para expresar ese amor de intimidad, no solamente para que haya una fecundidad de los hijos, sino un amor de intimidad física y espiritual, que sea en el acto sexual. Y eso que ocurre en cualquier matrimonio, José renunció a ello. Renunció no simplemente por obediencia a Dios, sino por respeto a ese jardín sagrado que era el corazón de María, donde Dios y María estaban unidos en la intimidad. Renunció por respeto a lo sagrado que había en ella, en su corazón de hija, en su corazón de niña, en su corazón de esposa. Renunció por admiración, porque admiraba profundamente el tesoro escondido en lo sagrado de María. Si nos admirásemos de esta forma nosotros en nuestro amor, pues muchas veces dejaríamos de utilizar a la persona como un objeto y nos maravillaríamos del tesoro escondido en cada hombre, el tesoro de Dios escondido en cada hombre. José fue capaz de ver el tesoro escondido en el corazón de María, esa intimidad profunda con Dios, ese amor exclusivo y excluyente en ese plano físico, donde José no podía entrar, donde José respetaba, donde callaba y admiraba, donde José aprendía. José aprendió a rezar, seguramente,
ya sabía, pero seguramente más en profundidad, con María. María enseñó a rezar a José con esa intimidad que ella tenía por ser propiedad total de Dios. José aprendió a respetar. ¿Cuánto nos cuesta a veces respetar en la vida? Queremos siempre todo, poseer todo. A veces incluso la vida matrimonial no se cree con derecho a saberlo todo del otro y se lo exige. Yo tengo derecho a que me cuentes todo. No puede haber secretos entre tú y yo. Y no respetamos a veces lo sagrado que hay en el alma del cónyuge. La intimidad con Dios que ellos tienen. ¿Qué te ha dicho el cura? ¿Qué le has dicho al cura? La verdad que no es típico. ¿Qué le has contado? ¿Has hablado de mí? Como decía una señora otro día, como si el único tema de la confesión fuera hablar de ti. Hay más temas. Y es verdad, hay muchos más temas. Yo creo que eso a veces nos falta. No respetamos a las personas, queremos imponer nuestra voluntad. Quiero que hagas lo que yo quiero. Y la gran tragedia del hombre es cuando quiere imponerle su voluntad al otro. José respetaba a María, igual que María también respetaba profundamente a José. Y no se imponían mutuamente sus decisiones. A veces queremos que el otro haga lo que yo quiero, que me obedezca siempre. Quiero dominar su voluntad. Y hago chantaje emocional, tan típico. Abuso muchas veces de mi autoridad para imponer mi deseo. Pero el respeto, que es lo más sagrado que hay en la vida, nos falta. Miramos a José y pensamos qué capacidad para respetar tenía José. Qué capacidad para admirar y respetar a María, para no tocarla, para no tocar lo sagrado de ella. Y sin embargo, para quererla desde el cariño, desde la ternura, también desde lo físico, del cariño físico con el que se querían. Debería ser bonito observar a María y a José si tuviéramos la capacidad para volver a ese momento y verlos en esa intimidad de amor. Sería maravilloso para aprender nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros expresar el cariño de verdad? El cariño de cobija, el cariño que abraza, el cariño que protege. Nos cuesta expresarlo. Nos cuesta, como decía hoy el Papa, que a veces tenemos miedo a la ternura y a la bondad, a ser tiernos, a ser vulnerables, porque el que expresa el cariño se hace vulnerable. Cuando expresamos cariño nos hacemos vulnerables. ¿Por qué? Porque podemos recibir rechazo, porque pueden rechazarnos, porque pueden no darnos tanto como hemos dado, porque podemos quedar en ridículo, porque pueden decirnos, mira, quédate quieto, porque podemos fracasar en ese intento. No tengamos miedo a la bondad y a la ternura, es verdad. No tengamos miedo a mostrar sentimientos a las personas a las que queremos. No seamos tan parcos a veces en nuestra forma, en nuestra expresividad, en nuestros gestos. José, seguramente, y María fueron maestros en el arte de amar respetando, de amar con ternura, de amar con el cariño y la cercanía y la intimidad. Y siempre amar en lo sagrado. ¿Cómo rezarían juntos José y María? No sé, uno lo piensa y dice, qué imagen, qué bonito esa unidad matrimonial donde Dios hacía carne presente en su forma de rezar, en su forma de orar, en su forma de estar en silencio. José y María aprendieron a hacer silencio juntos. Los dos son un testimonio de hacer silencio. Y a nosotros, que nos cuesta tantas veces callarnos, pues mirar a José y a María hoy nos educa para aprender a hacer más silencio, para callar más, para hablar menos. A veces con Dios hablamos mucho, en lugar de estar con Él, mirarle. José y María se miraban. ¿Cómo sería la mirada de José hacia María y de María hacia José? Sería una mirada, pues una mirada que pacificaría, que enaltecería. A veces miramos condenando. José y María se mirarían enalteciendo. Significa que cuando miramos a otra persona le damos una dignidad que ha perdido. Una dignidad que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene. Le damos una categoría, un valor que a veces la persona piensa que no tiene. Nuestra mirada puede elevar a alguien, puede hacerlo mejor. María miraba así, José miraba así. Yo creo que contemplar esa imagen a nosotros nos ayuda mucho para aprender a mirar mejor a los demás, para poder amar con más respeto, con más dulzura, con más ternura. Impresiona de José, también en esta forma de amar a María, que fue capaz de amar ocultándose.
Así como cuando os hablaba en Betania, la capacidad que tenía Marta de servir ocultándose, de amar ocultándose, de amar y respetar de tal forma al otro que estuviera en primer plano, José pasa a un segundo plano amando a Jesús y a María. En la Sagrada Familia, Jesús Hijo de Dios y María Inmaculada. Y José vive como custodio, respetando y poniendo en primer plano a aquellos que tienen una misión más importante que él. Y él sirve desde el silencio, desde el anonimato, oculto. Es muy difícil vivir así. Nuestra tendencia es estar en primer plano, es destacar más, es tener más protagonismo. Es la tendencia natural de todo hombre. Lo grandioso de la gracia y de la transformación interior es que nos puede capacitar para este tipo de renuncia, para colocarnos en ese segundo plano, para dejar que otros brillen, para que mi vida sea un sí a la forma de vivir y de ser de otro, para que los otros puedan cumplir su misión gracias a que yo, desde el silencio, me pongo a su servicio, para que él brille, para que esta persona tenga luz y pueda transmitir su luz a otros. La vida de José tuvo sentido, porque cuidó, custodió lo más sagrado de Dios y permitió que la misión se llevara a término. Por eso su vida fue un salir de sí mismo, fue un desplegarse fuera, un desdoblarse y permitir así entonces que Dios brillara en José y en María, en Jesús y en María. Y él, mientras tanto, permanecía oculto. El silencio de José en el Evangelio es expresivo de esta vida. Pocas veces se habla más de Jesús y de José. Se habla cuando se pierde el niño en el templo, y ahí María y José van juntos, y María habla de José, tu padre. Pero después, el silencio de Nazaret es el silencio de José. José no está está oculto. No sabemos tampoco nada de su muerte, de cuándo murió. No sabemos de las lágrimas de Jesús al ver muerto a su padre, ni las lágrimas de María al ver muerto a su esposo. No sabemos nada de ese dolor. Solo hay silencio en Nazaret. En esos 30 años de la vida de Jesús de Nazaret nos desconcierta el silencio. Nos desconcierta porque pensamos en esa vida oculta y en esa entrega oculta de José por los suyos. Pero quizá lo más bonito de ese tiempo de silencio en Nazaret es cómo en ese taller se fue forjando la vida de Jesús y cómo la Sagrada Familia fue haciéndose presente y viva en ese silencio. Por un lado, he podido pensar que en ese tiempo José iría viendo rasgos de Dios en Jesús a medida que crecía, rasgos divinos. Seguramente no hubo grandes milagros en ese tiempo, ni ángeles que se aparecieron. Habría silencio. Habría quizá la mayor enseñanza para la vida, que es saber que la gran parte de nuestra vida es rutina. Es una palabra que hoy cuesta, ¿verdad? Uno quiere tener siempre experiencias buenas. Religiosas también, ¿eh? Uno tiene que ir a lugares donde sea fantástica la experiencia para poder vivir la siguiente semana. Y si no hay nada espectacular esta semana, pues me falta algo, me quedo sin aliento, ¿no? Nazaret es rutina. Es algo cotidiano, el día a día. Es la enseñanza de aprender a vivir apasionadamente sin que pase nada apasionante. Eso es tremendo, ¿no? Pero claro, una vida apasionadamente es algo apasionante. Esta semana que no hay partidos de Real Madrid y el Barça, pues algunos están tristes, ¿no? Que no hay nada apasionante. Pero sin embargo, la rutina es eso. Y la vida de nuestra vida es normalmente rutina. Es el sí diario a la voluntad de Dios en mi vida que parece poco apasionante. Es el sí diario de mi fidelidad, el sí diario al amor fiel en la oscuridad de Nazaret, en el silencio de Nazaret. Cuando a lo mejor ya quedaba en el recuerdo, como un recuerdo maravilloso y que seguramente María y José compartieron tantas veces, ese momento del fiat de María y ese momento del sí de José. Y en esos dos momentos lo recordarían como la piedra fundamental de su vida, donde se asentaba esta vida oculta de Nazaret. Gracias a ese sí era posible vivir con alegría lo cotidiano, el sí cotidiano de cada día de Nazaret. Y en ese tiempo se vería sin duda esos rasgos divinos de Jesús que iban haciéndose más visibles. Ese niño Jesús que tenía una sensibilidad especial,
que hablaba con Dios de una forma especial, que tenía un don especial, una mirada especial, una luz especial. No imaginemos milagros que transformaba las piedras en pan y todas esas cosas durante la juventud, ¿no? Como los apócrifos han querido a veces transmitir, ¿no? Como esa infancia de Jesús que ya hace milagros. Eso no nos importa. Lo que nos importa de esa infancia de Jesús es que en él se iban reflejando cada vez más claramente los rasgos de su Padre Dios. Porque así era Jesús. Era hijo de Dios y era hombre. Era Dios y era hombre. Pero también es muy bonito pensar que Jesús era hijo de José. Que en Jesús aparecerían rasgos de José. No rasgos de sangre, porque no era su hijo. Era la sombra del Padre, pero no le había engendrado. Así lo dice también el Evangelio cuando narra la genealogía de Jesús. José no engendró, José era esposo de María, pero no engendró. No es de su sangre, pero sí es de su espíritu. Y seguramente Jesús tendría muchos rasgos de José, en la forma de hablar, en la forma de sentarse, en la forma de comer, en la forma de comportarse. Habría adquirido, porque los hijos adquieren de los padres, aunque no sean hijos naturales, de sangre, sean hijos adoptados, adquieren los rasgos de su padre. Y Jesús tendría muchos rasgos de José. Y uno de pensar que se parecería a José. También era un hombre justo, también era un hombre de Dios. Y aprendería también su oficio. Ese oficio de ser artesano de la madera y de la piedra. Ese hombre que era trabajador, que dedicaba su vida al trabajo. Le enseñaría a Jesús a trabajar. Le enseñaría a renunciar, a sacrificarse. Le enseñaría a alegrarse y disfrutar de la vida. Le enseñaría a pasarlo bien. José se convierte en maestro de su hijo. A veces nos damos cuenta de la importancia que tiene de educar. Educar es engendrar vida, sacar vida del interior de aquel que se nos ha confiado. Y José fue un maestro en sacar vida de Jesús. Una vida nueva, una vida distinta. Jesús no fue simplemente una especie de estatua al lado de Jesús, fue un educador. Y lo sabemos porque Jesús obedecía y pasó sus años sometido, como dice el Evangelio, a María, José sometido, es decir, dispuesto a aprender. Y necesitaba aprender. Lo maravilloso y lo sorprendente de Jesús en Nazaret es que Jesús necesitaba aprender, que era un Dios impotente, un Dios que se había hecho carne, renunciando a su omnipotencia, renunciando a su poder, haciéndose humilde y pequeño para aprender. Un Dios que necesita aprender. Eso nos descoloca, nos desconcierta. Y seguramente también desconcertaba a José, que se daba cuenta, en oración con Dios, que tenía que ser padre, que tenía que poner normas, que tenía que educar, que tenía que corregir, que tenía que sacar lo mejor del corazón de Jesús. Esa paternidad de José, y por eso hoy se celebra justamente el Día del Padre, porque esa paternidad de José es maravillosa. José educa sacando lo mejor de su hijo y haciendo que aprenda de él tantas y tantas cosas. Ese es el misterio y ese es el regalo que también hoy contemplamos. Su paternidad humana. Se hace padre de Jesús, lo educa, lo acompaña, le hace sacar, se molesta o se enfada con él cuando se pierde en el templo. He sufrido angustia por ti buscándote. Y quiere continuamente que esté a su lado. Querría seguramente pues, que Jesús lo acompañara en todo momento. También había momentos de dudas, ahora que pensamos en Nazaret. Había momentos de dudas. ¿Acaso no era cierto lo que había ocurrido? En nuestra vida muchas veces puede ser que con el paso del tiempo a veces dudamos de cosas. Pero si esto era así, yo tenía clarísimo, a lo mejor hace años, incluso hasta el amor humano. Pero si yo te amaba a ti con locura, ¿qué me pasa ahora? No te quiero tanto, ¿no? ¿Cómo recuperar ese amor? Pero sobre todo también las interrogantes que surgen respecto al futuro. Pero si Dios me prometió una plenitud y me prometió que este hijo me iba a salvar el mundo y lleva 30 años sin casa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este hijo nuestro que no sale de casa, que no da ese salto de la vida pública, que no comienza su testimonio? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa espada que atravesará mi corazón? Pensaría María. Esa espada que Simeón dijo que iba a atravesar mi corazón. ¿Cómo será eso? ¿Acaso no va a ocurrir nada especial? Esas preguntas surcarían los corazones de José y de María como una pregunta difícil de entender. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ese Dios que los quería tanto? Ese Dios que los conducía, ese Dios
que les haya prometido pues tantas cosas, dudas, preguntas. ¿Qué pasaría, también pensaría José, cuando ya no estuviera Jesús, cuando Jesús hubiera cumplido su misión? Nos gusta hacer planes a veces del futuro, ¿verdad? Siempre queremos hacer planes. José también haría planes. ¿Qué haremos cuando Jesús sea mayor? ¿Qué haremos con él? ¿Hacia dónde iremos? Pero lo bonito de ese silencio de Nazaret es que es una verdadera escuela de oración. Y en ella aprendemos nosotros a mirarnos y a rezar. Necesitamos volver a Nazaret para experimentar allí la educación de Dios. Dios educó en la paciencia a José, a María y a Jesús. En esa paciencia, ese Dios velado y latente que está en Nazaret. Ese Dios que parece no actuar, pero está actuando en el silencio. Ese Dios que actúa en la sencillez de la vida diaria, de la Sagrada Familia. Ese respeto infinito de Dios por nosotros. Y ese respeto finito del hombre por Dios, que es capaz de aguardar pacientemente hasta que Dios actúe. José y María aprenden a ser pacientes, algo tan importante en la vida. A veces queremos que las cosas ocurran ya, inmediatamente. Es verdad que la enfermedad muchas veces nos enseña a ser pacientes, nos educa a esperar, porque no sabemos qué va a pasar y cómo va a ir. Nazaret es una escuela de la paciencia. Nuestra vida diaria, familiar, debería ser un Nazaret, donde aprendiéramos a ser pacientes. Dios tiene sus planes, Dios sabrá cómo hacerlo. No queramos que siempre haya momentos de grandes decisiones, sino decisiones diarias, pequeñas, concretas, sencillas. La palabra que define a San José es la sencillez. Su vida fue sencilla. No fue espectacular. No fue de grandes logros apasionantes para el mundo y que pudiéramos contarlos hoy. La vida de José fue sencilla. ¿Qué quiere decir sencillo? Que pasa desapercibido, pero que tampoco, lo que decíamos antes, José no se puso en primer lugar. Fue humilde. Es lo cotidiano, lo más sencillo. Es lo que no es la forma de ser que no se cuestiona continuamente cosas y le da mil vueltas y mil planteamientos, sino que acepta la voluntad de Dios con la sencillez del corazón, con la humildad del corazón. Deberíamos ser más sencillos y humildes. Y nos cuesta mucho ser sencillos y humildes. Lo complicamos todo enseguida. Vemos fantasmas donde no hay. Le damos mil vueltas a las cosas y al final nos acabamos, como siempre se dice, rayando, ¿verdad? Y llegamos como el otro día vi un anuncio, que era una tontería, pero era un señor que iba con una especie de taller aquí en la cabeza, ¿no? Un taller dando vueltas, girando. Entonces le decía, ¿qué llevas en la cabeza? Y dice, nada, es que tengo el coche averiado y no sé dónde llevarlo, ¿no? Entonces le iba dando vueltas. Pero yo creo que a veces tenemos como una bolsa de preocupaciones aquí en la cabeza. La sencillez de vida significa entregar aquello que me preocupa, que me agobia, que me inquieta a Dios. Eso es lo que hacía José cada día en Nazaret. Entregar lo que le preocupaba con sencillez a Dios. Señor, tú sabrás, al fin y al cabo es tu familia, ¿no? Yo estoy aquí custodiándola, pero es tu familia, es tu hijo, es tu hija, y soy yo que soy tu hijo, porque él era esa familia. Él asumió ese rol sabiendo que él era un hijo más de Dios, y que lo único importante que tenía que hacer era obedecer. Lo único que aprendió José en su vida fue obedecer, y a nosotros nos cuesta tanto obedecer también, ¿no? Otra cosa es la que nos cuesta, y por eso miramos a José con admiración, porque decimos, ¿qué capacidad para obedecer? Nuestra capacidad para obedecer es muy pequeña. Enseguida ponemos trabas a la obediencia, enseguida desconfiamos de las personas que nos mandan. Enseguida pensamos que yo lo sé mejor. Cuando el que obedece no se equivoca el que manda. Pero obedecer nos cuesta. Y encima siempre cuestionamos la autoridad del que manda, ¿no? Nos cuesta mucho obedecer en el matrimonio. Claro, porque tú lo digas, ¿no? Pero siempre mandando. Que siempre a alguno de los dos, no digo quién, pero a alguno de los dos siempre le suele gustar más mandar. Y a otro le suele gustar más obedecer. Pero deberíamos aprender todos a obedecer. Nos cuesta, a mí también me cuesta muchas veces obedecerle a Dios y obedecer a personas concretas que me piden algo. Y dices, pero espérate, si yo lo sé mejor, ¿por qué me mandas esto que tú no tienes ni idea? ¿No? Y desconfiamos, enseguida desconfiamos. José es el ejemplo de la obediencia, que obedece hasta la muerte, hasta el final de sus días. Hasta esa muerte silenciosa. José ni siquiera tuvo una muerte apoteósica. A veces nos gustan las muertes así apoteósicas, ¿no? Que en nuestra funeral vaya mucha gente, ¿verdad? Más de la que conocemos, así por admiración, ¿no? Y José
ni se cuenta. ¿Qué pasó con la muerte de José? ¿Cómo fue? El silencio de José es hasta en la muerte. No solo en la vida, sino en su muerte. El silencio más discreto, la humildad de José que se va sin hacer ruido, tal como llegó, sin hacer ruido. Llegó a la vida de María sin hacer ruido y se fue de la vida sin hacer ruido. Así nos gustaría vivir, así son los santos. Los santos no son personas que hacen grandes cosas apoteósicas o mueren de forma apoteósica. Normalmente hay algunos que sí, pero en general la mayor parte de los santos, incluso de los santos no canonizados, que son la mayoría, porque la mayoría no seremos canonizados, pero aquí vamos a ser santos a pesar de todo, pero los santos como nosotros, que no seremos canonizados, no haremos grandes cosas. Nuestra gran característica será que hemos amado, que hemos sido fieles, que hemos obedecido y que hemos sido testimonio de sencillez y de humildad. Si esos rasgos fueran los que marcaran nuestra vida sería grande, merecería la pena. Habrían merecido la pena. La vida de José mereció la pena. No solo porque cumplió su misión de custodiar a Jesús y a María hasta el final, sino porque el hecho de custodiar ya valía la pena. El hecho de estar en la sombra, oculto, a los pies de José, Jesús y de María, ya merecía la pena. Porque estaba amando, porque estaba siendo amado y porque estaba entregándose por entero. Por eso, vamos a acabar, pero sí, yo creo que hay tantas cosas que podemos decir de José y tantos misterios que están envueltos en ese velo que lo oculta, pero cuando miramos a José y miramos a María, el corazón se conmueve y quisiéramos aprender de ellos, de esa sagrada familia, de esa forma de vivir, de esa forma de amar, de esa forma de rezar, de esa forma de sentir. Yo creo que son el testimonio que nos estimulan hoy para, en primer lugar, tantos padres que hay aquí, que sus padres, a ser como José, mejores padres, más justos, más humanos y más de Dios, más humildes y más sencillos, más obedientes y más alegres. Yo creo que esa fidelidad de José es la que hoy nos llevamos en el corazón. Queremos ser fieles en lo pequeño, fieles en el amor, fieles en la rutina, fieles en la alegría, fieles para hacer lo que Dios nos pide, aunque nos parezca a veces imposible o difícil. Que esa fidelidad de José, esa sencillez, nos den fuerza para poder nosotros caminar como lo hizo él, para poder obedecer como lo hizo él y para que poder también custodiar a tantas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Que sepamos custodiar. La imagen que tenemos también grabada en el corazón es imagen. Custodio es el que cuida lo que ha recibido. Esta vez vamos a custodiar y cuidar lo que hemos recibido y a permitir que eso que hemos recibido pues haga posible la misión que Dios tiene para ellos. Les invito a que acabemos también ahora entregándole todo esto a María y consagrándonos a ella. Querida Madre, queremos confiarte